Buen día con todos, chicos, eh, psicólogos y personas en general les damos la bienvenida a esta psicoferia de este año 2022. Antes de iniciar con este hermoso tema que hemos elegido para brindarles, damos la bienvenida. Somos el grupo número uno de Educativa, ¿no? Quien les habla, estudiante de psicología Luis Licera. También está mi compañera Xiomara Tupto, mi compañera Leslie Reina, Pierina Vera, también mi compañera Bexy Ramos y también mi compañera Manuela Silva. Antes de continuar con el tema, eh, brindarles una información de los beneficios que tiene lo que es aplicar una prueba proyectiva, ¿no? Una que es fácil su aplicación, es económica la aplicación de un test proyectivo y sobre todo que se obtienen muchos datos del paciente o la persona que estamos recopilando, ¿no? Se obtiene una información bastante amplia solamente con la aplicación de un test proyectivo. El test proyectivo que hemos usado en este momento que venimos a explicarles es sobre el test de la persona bajo la lluvia, ¿no? Ya muchos han escuchado y tenemos una descripción breve, que es lo que se busca, ¿no? En este proyectivo se busca tener una imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales, tanto enfocadas a situaciones ambientales desagradables, que sean tensas, en los que la lluvia representa el elemento perturbador, ¿no? El ambiente desagradable propicia a la aparición de defensas antes latentes, ¿no? Ese es un breve inicio a este test proyectivo que sé que les va a encantar. Doy pase a mi compañera para que pueda continuar con esta explicación. Bien, en cuanto, bueno, a las consignas que se toma en cuenta esta aplicación de test, ¿no? Tenemos en cuanto a la edad, ¿no? Pues bueno, se puede tomar en cuanto a niños y adultos, ¿no? Y se puede desarrollar en un ámbito, pues, laboral, en un ámbito educativo y también clínico, ¿no? En cuanto a a la consigna número uno, tenemos, ¿no? Que acá dice, dibuje una persona bajo la lluvia, ¿no? Es lo que, pues, bueno, resalta este test. Y bueno, para ello, pues puede que algunos de las personas que están aplicando este test digan como que, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué puedo poner algo más? ¿No? Entonces, es como decirle simplemente que como la persona desee, ¿no? En sí, decirle que simplemente dibuje una persona debajo de la lluvia, pero si ya la persona opta por querer dibujar algo más, simplemente hay que dejarlo, ¿no? Y bueno, como consigna 2 tenemos que escriba, ¿no? Una breve historia sobre esta persona, ¿no? O algo detallado, no tan grande, ¿no? Unos pequeños párrafos y bueno, eso sería todo. Ahora le doy el pase a mi compañero. Ahora vamos a seguir con la interpretación gráfica, ya que con esto nos va a ayudar a analizar, ¿no? En este caso, como primer punto, vendría a ser el análisis de recursos expresivos. Tenemos las dimensiones, el emplazamiento, los trazos, la presión, también el tiempo, la secuencia, los movimientos y el sombreado. Como primer punto, en las dimensiones. Aquí vamos a conocer cómo la persona dibuja, de qué tamaño lo hace. Puede ser de tamaño pequeño, grande o mediano. En dibujo pequeño vendría a ser la timidez, la autodesvaloración, también puede ser inseguridades, temores. En dibujos grandes, aquí va a tener la necesidad de mostrarse, de ser reconocido. En el dibujo muy grande, ahí él va a querer ser, va a tener que controlar los controles internos deficientes. En dibujo medio, bueno, aquí ya sería una persona bien ubicada en su espacio. En emplazamiento, en este caso se considera la hoja como el universo, ¿no? Y también se va a analizar cuánto espacio la persona que realiza el dibujo lo va a ubicar. Tenemos margen derecho, que aquí va a representar el futuro, lo consciente. En margen izquierdo, aquí va a representar el pasado, lo inconsciente. En margen superior, si lo dibuja,
La ubicación en el tercio superior de la hoja va a indicar rasgos de personalidad eufórica, alegre, noble, espiritual. Si realiza su dibujo en el margen inferior, que aquí ya tendría que ser, que va a representar rasgos de apego a lo concreto, fuerte tendencia instintiva. Y en este caso ya en la parte central de la hoja, aquí ya va a mostrar un criterio ajustado a la realidad, ¿no? Que va a tener un equilibrio entre tendencias de introversión y extroversión. Ahora en trazos, bueno, en trazos tenemos los trazos entrecortados, que demuestra ansiedad, inseguridad, líneas redondeadas o curvas, rasgos femeninos, tendencia estético, líneas tirantes, aquí va a presentar tensión, líneas desconectadas, que puede presentar que no tienen direcciones intencional, dispersión del pensamiento, en líneas rectas, que va a demostrar su fuerza, vitalidad, quizás también un poco de frialdad, quizás unas líneas onduladas que puede realizar al momento de hacer su dibujo puede ser de tensión o ansiedad. Asimismo también líneas con ángulos, ganchos o quizás algunos piquitos que lo puede hacer, puede demostrar agresividad, impaciencia, o también puede demostrar independencia. Por otra parte también tenemos los ángulos más agudos, que vendría a ser excesiva reacción emocional. También las líneas curvas que se rectangularizan, que no permiten, que no perciben emociones, un bloqueo. Ahora en la presión, puede ser presión normal, una presión débil al momento de realizar su dibujo, o asimismo una presión fuerte. En la presión normal, aquí puede demostrar un equilibrio, está adaptado o elaborador. En presión débil, aquí puede estar ejecutado con velocidad, que quizás representa rapidez mental, originalidad. Y asimismo también en la presión fuerte, que puede ser líneas pesadas o pigmentadas, al momento de realizar su fuerza va a representar fuerza física, energía vital, seguridad de sí mismo. Y en la parte de presión muy fuerte, en este caso ya vendría a ser la parte de agresividad. En el tiempo tenemos dificultad para comenzar con el dibujo, quizás dificultad para concluir y entregar el dibujo. También puede serlo de forma muy rápida, o también ya de la velocidad normal, ¿no? Al momento de ejecutarlo. O al momento de la ejecución muy rápida ya sería su agilidad. Asimismo también la ejecución precipitada, ¿no? Y quizás ahí al momento de realizar los dibujos puede hacerlo inconclusa. Ahora en la parte de secuencia, aquí nos va a proporcionar un grado de orientación en el espacio, cómo resuelve sus conflictos y cómo organiza su vida. En la parte de movimiento tenemos rigidez, mucha actividad en el dibujo, también en la realización, una acción concreta, exhibiéndose, que vendría a ser el narcisismo. Y en los sombreados vendría a ser una ansiedad, ¿no? Con el cuerpo según la zona que él lo puede ir señalando, y la necesidad de controlar esa parte de su cuerpo, a lo que eso de ahí podría simbolizar. Bueno, ahora le daré paso a mi siguiente compañera. Bueno, continuamos con lo que es el análisis de contenido, en donde encontramos diferentes puntos, y el primero es la orientación de la persona. Si la persona está orientada hacia la derecha, o sea, hacia el margen derecho, tiene un comportamiento positivo, tiene un buen avance hacia el futuro, tiene la necesidad de crecer y asimismo tiene una buena relación con su padre y o autoridad, y relación con lo que se quiere ser y dirección hacia el futuro. Si el margen está hacia la izquierda,
tiene una dirección hacia el pasado, se refiere a sujetos que mantienen conflictos sin resolver. Si la figura está hacia el frente, está dispuesto a enfrentar al mundo con comportamiento presente. Si la orientación es dubitativa, significa ambivalencia y tendencias obsesivas. Si la figura está de perfil, se debe tener en cuenta que si se orienta hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la persona no va de frente, significa que necesita buscar un refugio o también es evasivo. Si la persona está de espaldas, significa el deseo de no ser controlado socialmente, el deseo de pasar inadvertido ante la sociedad. Ahora, con respecto a las posturas, la postura sentado significa que es amante de la tranquilidad, un buen negociador, suele ser una persona diplomática. Si la persona la dibuja acostado, significa escasa vitalidad, desesperanza. Las personas con impedimentos físicos pueden llegar a dibujar personas sentadas o acostadas. En estos casos significa la aceptación de las limitaciones que tienen. Si una persona está arrodillada, se dibuja arrodillada, significa sumisión, debilidad, esclavitud. Con respecto a los borradores en el dibujo, al borrado, si el borrado es en forma excesiva, significa incertidumbre, autoinsatisfacción. Si el borrar es una manera de anular una parte del cuerpo de la persona. Con respecto al repaso de líneas, tachaduras o líneas incompletas, significa alto monto de ansiedad y le resulta difícil planificar las tareas, bajo nivel de tolerancia a la frustración y si el dibujo no tiene ningún tipo de rasgos en la persona, en el dibujo, significa desconocimiento de sí mismo y problemas de identidad. Con detalles, accesorios y la ubicación de estos, la escasez de detalles implica sensación de vacío y depresión. Muchos detalles se observan en sujetos maníacos y obsesivos compulsivos. Los detalles minuciosos en los controladores y obsesivos. Con respecto a la vestimenta y el paraguas como defensa. Con respecto a la vestimenta, si dibuja a la persona con bolsillo, significa que son órganos receptivos. En los varones, significa la dependencia materna y conflicto homosexual. En mujeres, un posible comportamiento histérico sin confirmar. Y también conflicto interior sexual y sentimiento de culpa. El paraguas como defensa, si el paraguas está cubriendo media cabeza de la persona, significa retraimiento, escape y ocultamiento. La ausencia de un paraguas significa la falta de defensas. El paraguas hacia la derecha significa que se defiende del ambiente y tiene temor a lo social y tiene desconfianza hacia las personas que lo rodean. Si el paraguas está hacia la izquierda, se defiende de la figura materna, de los deseos edípticos y las pulsaciones infantiles. Si tal vez reemplaza el paraguas por otro elemento, significa que la persona no emplea defensas adecuadas y tiene una actitud dependiente y busca que otras personas resuelvan sus problemas. Con respecto a las partes del cuerpo, se dice que se debe comenzar primero a dibujar la cabeza. Y la cabeza representa lo que es la localización del yo, dentro de todos los estímulos, el poder intelectual, el poder social o dominio. Si se dibuja en primer término las piernas y los pies, indica desaliento y depresión. Si la figura está desnuda, significa exhibicionismo. Y si la persona está bajo la ducha, significa narcisismo y exhibicionismo e histeria. Con respecto a la identidad sexual, se espera que los varones dibujen figuras masculinas y las mujeres dibujen figuras femeninas. Si en caso sucediera de que un varón, por ejemplo, dibujó una figura femenina, significa que tiene un conflicto con su sexualidad. Con respecto al dibujo, a cualquier otro dibujo de un personaje, significa que se protege de la desintegración y representa objetos idealizados con poderes omnipotentes y mágicos, tales como Batman o cualquier tipo de figurita que quieran dibujar, ¿no? Significa que son personas disfrazadas, significa el ocultamiento.
Significa el ocultamiento de la persona, a veces tal vez homosexualidad, y debe analizarse este tipo de disfraces. Ahora le voy a dar el pase a mi siguiente compañero. Bien, a continuación tenemos las expresiones de conflicto en el dibujo. Como punto 1 tenemos la neurosis fóbica. Se manifiesta cuando se encierra el dibujo con otras líneas o cuando el dibujo de la persona está acompañado de otras figuras. Como punto 2 tenemos la neurosis histérica. Está representada con figuras de abundante cabello, sexualizadas, donde se agrega elementos para llamar la atención. Como punto 3 tenemos la neurosis obsesiva. Son figuras rígidas donde abunda el perfeccionismo y el detallismo. Como punto 4 tenemos depresión. Aparecen figuras inclinadas incompletas donde hay falta de pies y piernas. Asimismo hay poca presión y la autoimagen es desvalorizada. Como punto 5 tenemos la melancolía. Las figuras son muy pobres, representan abatimiento y vacío por pérdida del mundo interior. Como punto 6 tenemos psicótico. Presenta desorganización de la gestal, alteraciones de límites, figuras vacías e infladas y muchas veces el paraguas aparece incorporado en la figura humana o en ocasiones aparecen los brazos pegados al cuerpo para protegerse del medio. Como punto 7 tenemos psicosis maníaco-depresiva. Durante el episodio depresivo hay inhibición. Asimismo, durante el estado maníaco aparece exaltación, despliegue de energía, dibujo muy complicado y florido y generalmente grande. Los dibujos pueden ser infantiles con expresión triunfal. Como punto 8 tenemos la paranoia. Generalmente los dibujos son extravagantes, con excesos de adornos y dan idea de grandeza. Como punto 9 tenemos enfermedades psicosomáticas que están representados por brazos cortos, piernas juntas, omisión de nariz, cuerpo hinchado y generalmente aparecen nubes. Como punto 10 tenemos la epilepsia. Los dibujos suelen aparecer con borrones, manchas, desordenados, hay cierta sensación de abandono y cansancio. Y como último punto tenemos el alcoholismo. Los dibujos aparecen sucios, con trazos recortados, remarcación de líneas y temblor. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Bien, por último podemos resaltar dentro del dibujo mecanismos de defensa. Por ejemplo, el mecanismo de defensa de desplazamiento se ve cuando hay mucha necesidad de adicionar nuevos objetos o nuevas figuras en el dibujo que simplemente le hemos dicho dibujar a una persona bajo la lluvia. Otro mecanismo es la regresión, que bueno, se ve representado cuando los dibujos hay confusión en los trazos son muy débiles, sin fuerzas. El mecanismo de anulación también se ve cuando las personas intentan borrar mucho o, bueno, tienen esa necesidad de estar borrando permanentemente o tachar la figura o hacer otra o hacer un dibujo encima de otro y no están, o sea, con la intención de quizá ocultar algo. ¿Ok? Otro mecanismo de defensa es el aislamiento, que se puede ver cuando los dibujos aparecen pobres o aislados o desarticulados, ¿no? Parecen paralizadas o con aspecto de muñecos, ¿ok? Son casi como tipo robots y bueno, pueden reflejar o pueden ocasionar esto también patologías severas a largo plazo. Otro mecanismo es la represión, que se ve cuando las figuras son muy completas, son armónicas, no sexualizadas, muy vestidas o tapadas también. Faltan los rasgos sexuales secundarios y pueden aparecer cortes marcados, como por ejemplo en la cintura, cortes de la figura a nivel genital o tronco o el tronco solo. ¿Okay? Los movimientos se ven muy duros. Otro mecanismo también es la inhibición, cuando en la figura, o bueno, en todo el dibujo en la hoja hay figuras pequeñas, hay trazos débiles, o faltan muchas partes, o zonas corporales, por omisión, ¿no? Son las que manifiestan el conflicto, son el tipo de inhibición. Normalmente dicen que no saben cómo dibujar esa parte del cuerpo, de la figura, ¿no? Del dibujo, o no pueden. Y por último,
Existen las defensas maníacas también, que es cuando llenan el dibujo con detalles innecesarios. O sea, no tiene nada que ver quizá con el dibujo o con la persona bajo la lluvia, simplemente llenan con cualquier otro detalle. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.